Buenos días. Este día vamos a dar inicio a la clase de este día que corresponde al 8 de julio de 2024 y vamos a continuar platicando sobre el contrato de seguro. Vamos a hacer a compartir pantalla. Bueno, vamos a continuar con el tema de seguro, el contrato de seguro. Vamos a platicar sobre el seguro contra daños. Este se regula desde el artículo 1386 al artículo 1457 del Código de Comercio. Vamos a a buscar el Código de Comercio también para tener mayor. Como decíamos, el contrato de seguro contra daño corresponde al capítulo 2, sección A, desde el artículo 1386 del Código de Comercio. ¿Este seguro en qué consiste? Bueno, como todo seguro consiste en el resarcimiento de daños. Pero, ¿de qué tipo de daño? Estamos hablando de un daño patrimonial que sufre el asegurado. Acá el asegurador se obliga a entregar la suma asegurada en términos de indemnización al asegurado cuando se produce el siniestro. Entonces, estamos hablando acá de que el asegurado va a recibir una indemnización por el daño que pueda sufrir en los términos convenidos en el contrato respectivo. Entonces, aquí tenemos algunas situaciones que es importante mencionar. Cuando el interés asegurado y la suma asegurada coinciden, se habla de seguro pleno. Estamos en el caso de que el monto asegurado coincide con el interés asegurado, es decir, existe una equivalencia en este caso. Si la suma asegurada es inferior al valor del interés asegurado, se produce una situación de infraseguro. Aquí estamos hablando que el valor del seguro de la indemnización es inferior al monto asegurado. Si la suma asegurada sobrepasa considerablemente el valor de interés, se produce el sobreseguro. Aquí estamos hablando de que el valor de la indemnización que está pagando la aseguradora es superior a la suma asegurada. En el artículo 1386 del Código de Comercio se establece el objeto del contrato. Nos dice el artículo, todo interés económico que una persona tenga en que no se produzca un siniestro podrá ser protegido mediante un contrato de seguro contra daño. El asegurador responderá del lucro cesante y de la pérdida del provecho esperado, si se conviene expresamente, y si se prueba la realidad y cuantía del lucro o del provecho. Sabemos que el caso del lucro cesante
Es aquella situación en la cual en el caso del seguro se va a pagar una suma sobre el monto de ganancia que esperaba recibir el asegurado. Como aquí estamos hablando de seguro contra daño, cualquier daño que le pueda ocasionar al seguro, algún perjuicio de carácter patrimonial. Y cuando hablamos de lucro cesante, estamos hablando de que como consecuencia del acaecimiento del hecho que ha sido asegurado, dejó de percibir ciertas utilidades o ciertas ganancias. Nos manifiesta el artículo 1386. Si se asegura una cosa ajena por el interés que en ella se tenga, el contrato se celebra también en interés del propietario, pero éste no podrá beneficiarse del seguro sino después de cubierto el interés del contratante y de haberle restituido la parte proporcional de las primas pagadas. Es decir, que también se puede asegurar una cosa ajena. Se puede asegurar una cosa ajena y en este caso el propietario de la cosa puede también ser beneficiado con este seguro. El artículo 1387 nos hace referencia al seguro sobre rendimientos probables y nos dice esta disposición: en este seguro el valor del interés será el del rendimiento que se habría obtenido de no sobrevenir el siniestro, pero se deducirán del valor indemnizable los gastos que no se hayan causado todavía ni deban ya causarse por haber ocurrido el siniestro. Aquí estamos hablando de básicamente de un lucro cesante, ¿verdad? Porque lo que se está indemnizando es el valor del interés, es el rendimiento que habría obtenido de no sobrevenir el siniestro. Es decir, estamos hablando de que la utilidad o el rendimiento que no se pudo percibir como consecuencia de la realización del siniestro o del evento que produjo un daño patrimonial al asegurado. Luego tenemos dos disposiciones más, el 1388 y el 1389 del Código de Comercio, que nos dan algunas reglas sobre la cuantía de la indemnización. Nos dice la primera disposición que para fijar la indemnización del seguro se tendrá en cuenta el valor del interés asegurado en el momento de la realización del siniestro. Acuérdense que normalmente los comerciantes llevan su contabilidad, llevan sus registros y también se tiene el valor del bien deducida a las depreciaciones al momento en que ocurre el evento. Entonces, ese es el valor que se toma de base para pagar la indemnización. Si el objeto asegurado sufriera una disminución esencial en su valor, el asegurador podrá obtener la reducción proporcional de la suma asegurada y el asegurado de las primas por pagar. Bueno, acuérdense que la prima es el valor que yo pago por percibir el seguro, que es un contrato aleatorio. Entonces, obviamente que si por alguna circunstancia, ya sea por razón del tiempo o por algún evento, se produce la disminución esencial del valor de la cosa que se ha asegurado, obviamente que el asegurado tendrá derecho a que se le reduzca el valor de la prima y el asegurador tendrá derecho a la reducción proporcional de la suma asegurada. Nos dice el artículo 1389
La suma asegurada señalará el límite de las obligaciones del asegurador. Si dicha suma no es superior al valor real de la cosa asegurada, entonces obviamente que cuando se contrata el seguro, se firma la póliza, se establecen las cláusulas y se establece el monto asegurado. Hasta ese monto va a responder el asegurador. No va a responder por más ni por menos. Si se celebrase un seguro por una suma superior al valor real de la cosa asegurada, sin que mediare dolo o mala fe de ninguna de las partes, el contrato será válido hasta igualar el mencionado valor real y la suma asegurada podrá ser reducida a petición de cualquiera de ellas. Siempre el mismo artículo, 1389. Vaya, cuando usted solicita un seguro, la compañía aseguradora manda expertos, personas que conocen sobre seguro y hacen inspecciones, hacen una inspección. Puede suceder que el bien que se está asegurando vale que $30,000, pero por un error de las partes se aseguró en $60,000. En esos casos, la compañía aseguradora tiene derecho a pagar el valor real del bien al momento que ocurrió el evento. Es decir, la indemnización no debe ser superior al valor que tiene el bien en la época en que acaeció el evento. Es decir, si tenía un valor registrado de $30,000 y estaba asegurado por $60,000, entonces la compañía solo va a responder por los $30,000. Eso nos está diciendo el 1389. Y continúa diciendo la disposición, el asegurador deberá abonar al asegurado el excedente de la prima pagada respecto de la que corresponde al valor real por el periodo del seguro que quede por transcurrir desde el momento en que reciba la correspondiente solicitud del asegurado. Bueno, aquí estaríamos hablando que también, como la prima se establece en razón de la suma asegurada o de la indemnización probable que se va a pagar, obviamente que así como la empresa aseguradora tiene derecho a pagar no más del valor real del bien asegurado en la indemnización, estamos hablando de una indemnización, entonces igualmente el asegurado tendrá derecho a que se le devuelva la parte proporcional de las primas que pagó en exceso. Es decir, que para el valor real del bien, el monto de la indemnización se fijó con base al valor que tenía al momento de ocurrir el evento, pero el asegurado había estado pagando cierta cantidad de prima. En el caso que habíamos puesto, que eran $60,000 el valor, y el bien asegurado vale $30,000. Entonces, tiene que hacerse la proporción correspondiente y devolverle el valor que pagó de más al asegurado. Nos dice el artículo 1390, salvo convenio en contrario, si la suma asegurada es inferior al interés asegurado, la empresa aseguradora responderá de manera proporcional al daño causado. Salvo convenio contra, si la suma asegurada es inferior al interés asegurado, la empresa aseguradora responderá de la manera proporcional al daño causado. Aquí estamos hablando de que el bien valía $30,000 y la indemnización se había pactado por $20,000. Entonces, hay que debe responder la aseguradora por
la totalidad del daño causado. Eso nos está diciendo. Luego nos dice también el artículo 1391 que es responsabilidad, que es válido pactar el seguro contra vicio intrínseco de la cosa. O sea, vicio propio de la naturaleza de la cosa. ¿No? Eso nos está diciendo. O sea, se puede pactar. Un vehículo tiene determinados problemas mecánicos, ¿verdad? Se puede pactar un seguro por ese tipo de problemas mecánicos que pueda tener. El asegurador no responderá de las pérdidas y daños causados por guerra extranjera, guerra civil, movimientos populares, terremoto, huracán, dice el 1391, salvo pacto en contrario, es decir, salvo que las partes así lo hayan establecido. Por ejemplo, cuando nosotros tuvimos el conflicto armado en El Salvador, pues era difícil, ¿verdad? Y era muy difícil porque había muchos vehículos que traían mercadería o bienes, empresas que se veían involucradas en conflictos, es decir, en la zona donde se encontraba la empresa, pues de repente había un enfrentamiento ahí entre los grupos beligerantes. Entonces se tenían algún tipo de problemas relacionados con los bienes. Ahora bien, si bien es cierto, la empresa aseguradora no cubre estos eventos, pero puede, puede en un momento determinado pactar las partes que sí cubra eso. Obviamente que el valor de la prima sería grande, ¿va? Sería un valor muy grande. Depende del bien que se quiera asegurar, o la situación o del riesgo que pueda darse, ¿va? También se puede pactar contratos con varias aseguradoras, es decir, un, un asegurado eh, puede asegurar un bien con varias aseguradoras, lo puede hacer. Pero en esos casos, lo que nos dice el Código de Comercio es que hay que informar a la compañía aseguradora, hay que informarles. Y eso nos dice el 1393. Cuando se contrate con varias empresas un seguro contra el mismo riesgo y por el mismo interés, el asegurado tendrá la obligación de poner en conocimiento de cada uno de los aseguradores la existencia de los otros contratos. El aviso deberá darse por escrito, indicar el nombre de los aseguradores y las sumas aseguradas. Nos dice el 1394, los contratos de seguro celebrados de buena fe en la misma o en diferentes fechas por suma total superior al valor del interés asegurado serán válidos y obligarán a los aseguradores hasta el valor íntegro del daño sufrido, en proporción y dentro de los límites de la suma que hubiera asegurado cada uno de ellos. En este caso, el asegurado tendrá derecho a repetir lo pagado en exceso en concepto de primas. Vaya, por una parte, nos establece el artículo 1393 que el asegurado puede firmar varios contratos de seguro con diferentes empresas aseguradoras, pero debe de informarles, se les debe de informar. Aunque deben, en caso de que ocurra el evento, estas empresas deben de pagar la indemnización respectiva si se está pagando la prima. Por otra parte, estamos hablando en el artículo 1394 lo que ya veníamos platicando, es decir, que puede darse que por alguna circunstancia la suma asegurada es superior al bien, al valor del bien que se está asegurando. Entonces, en esos casos, la compañía aseguradora tiene el derecho de cubrir hasta el valor del bien asegurado.
hasta ese valor. Pero al mismo tiempo, el asegurado tiene derecho a que se le devuelva la parte proporcional de las primas que ha pagado en exceso. Eso nos dice el artículo. El asegurador que pague podrá repetir contra todos los demás en proporción a la suma respectivamente asegurada. Si alguno de los seguros se rigiere por derecho extranjero, el asegurador que pueda invocarlo no tendrá la acción de repetición si su propia ley no establece la solidaridad pasiva de la indemnización debida por el siniestro. Aquí estamos hablando cuando se tratan de seguros extranjeros, seguros con compañías aseguradoras que se encuentran ubicadas en el exterior. Luego el artículo 1396 nos habla de la rescisión, o sea, la finalización del contrato de seguro. El asegurado que celebre nuevos contratos ignorando la existencia de seguros anteriores tendrá derecho a rescindir o reducir los nuevos. Vaya, aquí estamos hablando el mismo caso de que el asegurado tiene contratos con diferentes compañías aseguradoras sobre el mismo bien y sobre los mismos riesgos. Y puede suceder que también eso le tenga un impacto económico un poco elevado en sus finanzas, ¿no? Estar pagando varios seguros sobre la misma cosa asegurada y sobre los mismos riesgos. Entonces ahí tiene el derecho de rescindir los nuevos contratos que se puedan dar. Es bien difícil que se dé esa situación, pero el código lo está regulando. Luego no se establece el 1397 el caso de que la cosa asegurada cambie de dueño. Eso sí es muy normal, ¿verdad? Yo puedo tener un vehículo asegurado y lo vendo. Puedo tener una empresa asegurada y la vendo. Puedo tener una maquinaria asegurada y la vendo. Eso es bastante común. Aquí lo que nos está estableciendo el código es que se debe de informar a la compañía aseguradora y ésta dará por concluido el contrato de seguro dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento del cambio de dueño. Entonces, sus obligaciones terminarán 15 días después de notificar esta resolución por escrito al adquiriente, pero reembolsará la parte de la prima que corresponda al tiempo no transcurrido. Lo anterior, estamos hablando del artículo 1397. Lo anterior no será aplicable a las pólizas a la orden o al portador, pero su titular no podrá ejercer los derechos que le correspondan sin haber pagado previamente las primas que resulten adeudadas en los términos de la póliza. Bueno, acuérdense que cuando hablamos de pólizas a la orden o al portador, a la orden se emiten a nombre de determinada persona, pero no se registran en ningún libro como son las pólizas nominativas. Y al portador el que tenga el documento, pero la compañía no está obligada a responder por daños posteriores que puedan ocurrir al objeto asegurado cuando posteriores al cambio de dueño. Y entonces, en todo caso, tiene obligación el asegurado de informar y la compañía tiene el derecho de concluir el seguro. Los artículos 1398 y 1399 nos hacen referencia al seguro de cosas grabadas. Cuando hablamos de cosas grabadas, estamos hablando de cosas que se encuentran ya sea hipotecadas, existe una prenda o una fianza. Nos dice el artículo 1398. En el seguro de cosas grabadas,
los respectivos acreedores se subrogarán de pleno derecho en la indemnización hasta el importe del crédito garantizado por sus gravámenes. Igual derecho tendrá el embargante de la cosa asegurada. Aquí estamos hablando de derechos de los acreedores del asegurado. Si yo aseguro una empresa que tengo hipotecada, entonces ese acreedor de esa hipoteca tiene derecho a recibir el pago de su crédito. Y entonces el monto de la indemnización que le puedan dar al asegurado, de ahí se va a pagar el crédito o la deuda que pueda tener. A eso hace referencia, que estamos hablando de los acreedores, ¿verdad? El pago hecho a persona distinta a los acreedores será válido a menos que, nos dice, eh, nos dice el artículo 1399, los acreedores hagan oposición. Los gravámenes o embargos consten en póliza. Se trate de hipoteca o crédito de la producción inscritos o de embargo anotado preventivamente. Se comunica al asegurador la existencia del gravamen o del embargo. En todo caso, cuando los bienes están gravados, es obligación del asegurado informar a la compañía aseguradora de dicha circunstancia, para que la compañía aseguradora informe también, en caso de que ocurra el evento y se pague la indemnización, informe a los acreedores, ¿verdad? A los acreedores del asegurado, quienes tendrán derecho, van a tener derecho a que del pago de la indemnización se les deduzca la parte del crédito que tienen a su favor. Dice el artículo 1400, los acreedores tendrán derecho si los gravámenes o embargos que aparecen en la póliza se han puesto en conocimiento del asegurador o están inscritos, a que éste les comunique cualquier resolución encaminada a modificar, rescindir o anular el contrato, a fin de que puedan ejercitar los derechos del asegurado. O sea, la compañía aseguradora tendrá la obligación de informarle a los acreedores en estos casos. Nos dice el 1401, el asegurador que pague la indemnización se subrogará hasta el límite de la cantidad pagada en todos los derechos y acciones que por causa del daño sufrido correspondan al asegurado, excepto en el caso de que, sin haber sido intencional el siniestro, el obligado al resarcimiento fuera el cónyuge, un ascendiente o un descendiente del asegurado. Si el daño fuera indemnizado solo en parte, el asegurado podrá hacer valer sus derechos en la proporción correspondiente a la parte no indemnizada. Aquí estamos hablando, cuando hablamos de subrogación, hablamos de sustitución. Es decir, que la compañía aseguradora sustituye al asegurado en sus derechos y puede hacer los reclamos respectivos a terceros cuando se da el evento y ha habido alguna situación en la cual pues se le ha causado algún perjuicio a la compañía aseguradora. También pagó de más en el seguro y se dieron cuenta ya de al momento de hacer las respectivas verificaciones. El artículo 1402 nos establece que en caso de siniestro el asegurado solo podrá variar el estado de las cosas con el consentimiento del asegurador, a no ser por razones de interés público para evitar o disminuir el daño. El asegurador debe cooperar para que en el más breve plazo se restituyan las cosas a su anterior estado. Aquí estamos hablando de que una vez que ocurre el evento, imagínense, hubo un incendio y se quemó la empresa, el asegurado no debe tocar
el bien. Y si quiere hacer reparaciones o adecuaciones, tiene que pedirle aprobación a la compañía aseguradora. Tiene que pedirle aprobación porque la compañía aseguradora va a hacer la inspección respectiva para el pago de la indemnización. Y si se modifican las circunstancias bajo las cuales ha quedado, las condiciones en que ha quedado el bien inmueble o inmueble, entonces, pues puede variar incluso el pago de la suma asegurada. Nos dice el artículo 1403, si el asegurado viola la obligación de conservar la invariabilidad de las cosas, el asegurador tendrá derecho a reducir la indemnización hasta el valor a que ascendería si dicha obligación se hubiera cumplido. Entonces, lo mejor es no tocar, ¿verdad?, el bien una vez que acaeció el evento y esperar que sea la compañía aseguradora la que, con base al dictamen que pueda emitir sus peritos, sus técnicos, establezca si procede o no la indemnización respectiva, el monto de la suma asegurada, con base a lo regulado en la póliza. Aquí lo que nos está diciendo la disposición es que tiene que informarle, debe existir un consentimiento de la compañía aseguradora. Si quiere variar en cierta medida las condiciones bajo las cuales ha quedado el bien. El artículo 1404 nos establece que si la cosa asegurada hubiera sido designada solo por su género, todas las de este que existieran en el momento del siniestro en poder del asegurante en los lugares o vehículos a que el seguro se refiere, se considerarán asegurados. Por ejemplo, si dice en la póliza los vehículos de la compañía y ocurrió un incendio y se quemaron todos los vehículos, entonces ahí no importa el número de vehículos de la compañía que exista, todos, la empresa aseguradora deberá responder por todos, es decir, al momento de indemnizar, deberá comprender el valor de todos los vehículos de ese género. Efectos salvados. Efectos es bienes. En el Código de Comercio se utiliza mucho la palabra efectos en cuanto al contrato de seguro. Los efectos son los bienes. Pueden ser mercancías, pueden ser vehículos, etc. Nos dice el artículo 1405. El asegurador podrá adquirir los efectos salvados del siniestro siempre que abone al asegurado su valor real, según estimación pericial. Podrá también reponer o reparar la cosa asegurada a satisfacción del asegurado, librándose así de la indemnización. Vaya, aquí tenemos el derecho que tiene el asegurador de adquirir los bienes que han quedado dañados, ¿no?, que quedaron en malas condiciones. Puede ser que le conviene repararlo para venderlo. O le puede proponer también al asegurado la reparación del bien. En el caso de vehículos se da mucho esto, seguro de daño. El vehículo chocado llega a una grúa, se lo lleva a un taller y lo reparan y se lo dejan a uno como nuevo. Pues esto también le puede salir incluso más barato a la empresa que pagar la indemnización, a la empresa aseguradora. Entonces, en algunos casos, puede el asegurado aceptar una máquina, por ejemplo, que ha sido asegurada y que como consecuencia de un siniestro sufrió desperfectos. Entonces, la compañía aseguradora, en vez de pagar la suma asegurada, es decir, la indemnización respectiva, le propone al asegurado, mire, le vamos a reparar la máquina, dejarla en las condiciones. Puede ser que le salga más barato, siempre y cuando acepte el asegurado.
Igual, el asegurado puede también en determinados momentos aceptar una situación de ese tipo. Nos dice el artículo 1406, para los efectos del resarcimiento del daño, las partes podrán fijar mediante pacto expreso el valor de la cosa asegurada. Pero si el asegurador probare que dicho valor excede en más del 20% del valor real del objeto asegurado, solo estará obligado hasta el límite de este. Bueno, aquí estamos hablando de los casos que ya hemos venido comentando, en los cuales la suma asegurada sobrepasa el valor del bien asegurado. Y al momento que ocurre el evento, resulta que el valor del bien es inferior a la suma asegurada. Entonces, aquí la compañía aseguradora tiene derecho a responder hasta el monto del bien, hasta el monto del valor real del objeto asegurado. Así nos dice, ¿verdad? Ahora, si existe un pacto expreso, aquí ese es el caso. Para los efectos del resarcimiento, las partes podrán fijarles mediante pacto expreso el valor de la cosa asegurada. Pero si el asegurador probare que dicho valor excede más del 20% del valor real del objeto asegurado, solo estará obligado hasta el límite de este, al valor real del objeto asegurado. Y bueno, dice que si el asegurador probare, estamos hablando de que nos encontramos en un juicio, ¿no? Porque no es una cuestión de discrepancia entre el asegurado y el asegurador, sino que eso se va a dirimir en un juicio. El valor de daños. Esto nos habla el artículo 1407. Aquí lo que se establece en esta disposición es que tanto la empresa aseguradora como el asegurado podrán contratar peritos para que estos hagan el valor de los bienes o de los daños ocasionados, ¿verdad? Del daño ocasionado. Nos dice, el asegurador y el asegurado podrán exigir que el daño sea evaluado sin demora. ¿Quiénes van a evaluar? Son los peritos, ¿verdad? Son los especialistas. Van a evaluar cuánto es el monto patrimonial que ha sido afectado como consecuencia del siniestro. Entonces debe de existir un acuerdo entre las partes. De lo contrario, si no existe acuerdo en cuanto al nombramiento de los peritos, será el juez el que va a decidir. Y acá, pues los gastos que pueda generar el peritaje se lo van a compartir. Salvo los peritos que cada quien haya contratado. Pueden contratar un perito previo acuerdo de las partes, o cada quien puede contratar su perito. Pero cuando se contrata un solo perito, pues van a incurrir en todos los costos y gastos, el pago de honorarios, ambas, la empresa aseguradora y el asegurado. Pero cuando cada uno contrató su propio perito, cada quien va a responder por el pago de los honorarios, ¿va? Nos dice el artículo 1408, el hecho de que el asegurador intervenga en la valoración del daño no implicará que acepta la obligación de pagar el riesgo, ni le privará de las excepciones que pueda oponer contra las acciones del asegurado o de su causariente. Si el objetivo precisamente del peritaje es conocer las circunstancias bajo las cuales se dio el siniestro y obviamente si existió negligencia de parte del asegurado o existieron circunstancias que no están previstas en la póliza, pues
la compañía aseguradora tiene derecho a poner las excepciones, es decir, a no pagar el seguro. Obviamente que esto se hace por la vía judicial. Será nulo el convenio que prohíba a las partes o a sus causales hacer intervenir peritos en la valoración del daño. Obviamente, pues si es que cuando se da un daño, quienes van a efectuar la evaluación del mismo son especialistas en la materia, o sea, personas que conocen sobre una ciencia, un arte, una técnica respectiva, y ellos son los conocedores, ¿verdad?, de la materia, y son los que van a emitir un dictamen, un peritaje. Y con base a ese peritaje, pues se van a establecer las condiciones bajo las cuales ocurrió el evento. Tenemos del artículo 1410 al 1415 del Código de Comercio el seguro contra incendios. Todo lo que es el seguro contra incendio. Nos dice, por ejemplo, el artículo 1410, por el contrato de seguro contra incendio, el asegurador contrae la obligación de indemnizar al asegurado por los daños y pérdidas causadas por incendios, explosión, fulminación o accidentes de naturaleza semejante, según se hubiera pactado. Entonces, aquí estamos hablando de un seguro de daños como consecuencia de un incendio. Aquí la empresa aseguradora debe de indemnizar en los términos pactados, ¿verdad?, los daños que sufrió el asegurador como consecuencia de ese evento catastrófico, es decir, un incendio. El incendio se entiende por la combustión, el abrazamiento con llama. Bueno, básicamente estamos hablando de una situación en la cual se produce un evento que básicamente destruye los bienes muebles. Entonces aquí tenemos un concepto. Se entiende por incendio la combustión y el abrazamiento con llama, capaz de propagarse de un objeto u objetos que no están destinados a ser quemados en el lugar y momento en que se produce. Bueno, en la póliza deben de estar descritos todos los bienes que han sido asegurados contra ese riesgo, contra el evento que pueda darse de un incendio. También establece el código que, como los bienes muebles pueden ser trasladados de un lugar a otro, si estos bienes que están asegurados contra incendios son trasladados a otro lugar, se debe comunicar a la empresa aseguradora. Y esta debe de dar su visto bueno, porque pueden variar las condiciones del seguro, dependiendo del lugar donde se ha trasladado los bienes o se han trasladado. Puede que sea un lugar en el cual se aumente el riesgo, la posibilidad del riesgo, o puede ser un mejor lugar en donde se disminuye el riesgo. Nos dice el artículo 1413. Bueno, el asegurador cubre todas las causas de incendio, salvo el provocado por malicia o culpa grave del asegurado. Aquí estamos hablando de que debe de verificarse si no existió negligencia por parte del asegurado o dolo, porque puede ser que el mismo asegurado provocó el incendio de las instalaciones de su empresa con el fin de recibir la indemnización. Y ahí la importancia del peritaje, de nombrar peritos. Entonces, en esos casos, si se demuestra
que hubo irresponsabilidad o negligencia por parte del asegurado, la compañía aseguradora no está obligada a responder. En el seguro contra incendios será valor indemnizable para las mercancías y productos naturales el precio corriente de mi plaza el día del siniestro, o sea, el valor de las mercancías, el precio de mercado que tenían en el momento en que ocurrió el evento. Para los edificios, el valor de reconstrucción, cuyo costo corre a cargo del asegurador, pero si el edificio no se reconstruyere, el valor indemnizable no excederá del valor de venta del edificio al día del siniestro. O sea, el valor de registro contable de ese bien o el valor de mercado, si estamos hablando de bienes inmuebles. Pero en estos casos, eh, normalmente la indemnización se hace con el fin de reconstruir el bien. Cuando es un bien inmueble, es un bien mueble. Bueno, un edificio es un bien inmueble, ¿no? Un edificio como consecuencia de un terremoto se puede caer, ¿no? Y puede ser que esté asegurado contra ese evento. Ahí pues la compañía aseguradora tendría que reconstruirlo o hacer un nuevo edificio con el monto de la suma asegurada. Obviamente que normalmente el monto de la indemnización no cubre la totalidad del daño. Entonces, obviamente que va a tener que el empresario, pues, poner de sus propios recursos, ¿no? Para contribuir a la reparación, pero ya el saldo que le pueda dar, la indemnización que le da la compañía aseguradora, pues le sirve de un colchón. Para los muebles, objetos de uso personal, instrumentos de trabajo y máquinas, la suma que exigiría la adquisición de objetos nuevos, tomándose en cuenta los cambios del valor que realmente hayan tenido las cosas aseguradas. O sea, el valor que tienen en el mercado al momento que ocurrió el evento. Pues si se destruyeron los muebles hay que volverlos a comprar, ¿verdad? Entonces eso sería el valor indemnizable, así nos dice el 1413. Luego tenemos del 1416 al 1421 del Código de Comercio, del 1416 al artículo 1421, se regula lo que es el seguro agrícola y ganadero. Seguro agrícola y ganadero. Aquí estamos hablando de dos situaciones diferentes. Una cosa es el seguro agrícola y otra cosa es el seguro de ganado. Cuando hablamos de seguro agrícola estamos hablando de cosecha, ¿verdad? De cultivos. Por ejemplo, la producción de granos básicos puede ser que el productor tenga asegurada la cosecha de maíz, la cosecha de frijol, o puede ser que también tenga asegurada eh, la cosecha de algún producto de cebollas, de rábanos, etcétera. Y en esos casos, la compañía aseguradora tendría que responder. Ahora bien, en esta época que nos encontramos en época lluviosa, ¿no? Estamos en una época lluviosa, eh, pues se pierden muchos cultivos y hay empresarios que se dedican a la comercialización de este tipo de productos, pero ellos los producen. Y bueno, la prima, pues, porque en un país como el nuestro, que es los inviernos, por ejemplo, este invierno se ha puesto bastante copioso y se han perdido muchas cosechas,
pues ahí tiene que responder la compañía aseguradora. En el caso del ganado, también se puede asegurar el ganado, ya sea por enfermedad del ganado, enfermedad o muerte del ganado, pérdida del ganado. Hace poco salió una noticia que ahí por la carretera de Oro hubo un accidente de tránsito en que estuvieron involucrados un camión que llevaba reses y un tráiler que traía basura. Entonces ahí vimos, bueno, yo tuve la oportunidad de ver el video, que hoy los videos son bien detallistas, ¿verdad? Ahí se miraban las reses, se miraban los emovientes, entre las chatarras, pues, una gran pérdida económica. Ese puede ser un seguro de ganado. Luego, este está regulado del 1416 al 1421, les decía, ¿verdad? Nos dice el 1416, en el seguro agrícola, la valoración del rendimiento probable deberá aplazarse hasta la época de recolección de la cosecha, si una de las partes lo solicita. Luego el 1417 nos dice, en el seguro agrícola y ganadero, el aviso del siniestro debe darse dentro de los 3 días siguientes a su realización. En esta clase de seguro, el asegurado tendrá la facultad de variar el estado de las cosas de acuerdo con las exigencias del caso. El 1418 dice, el seguro contra enfermedad o muerte del ganado. En el seguro contra enfermedad o muerte del ganado, el valor del interés por la muerte es el de la venta antes del siniestro. En caso de enfermedad, el del daño que directamente se realice. Bueno, acá también siempre debe existir el cuidado diligente, en este caso del ganadero, porque si por imprudencia o negligencia, si tiene ganado, tiene que tener un veterinario, ¿no? Que se lo esté vacunando. Igual, si siembra cosecha, ¿verdad? Tiene que tener ahí personal especializado. Todo eso también es importante tomarlo en consideración. O la compañía aseguradora, por eso establece los peritos, ¿no? Para que verifiquen. Ahora, cuando hablamos del seguro de transporte, este se encuentra regulado desde los artículos 1422 al 1427 del Código de Comercio. 1422 al 1427 del Código de Comercio. Bueno, aquí hablamos de seguro de efectos que pueden ser transportados en una unidad de transporte. ¿Y qué son esos efectos? Mercadería, ¿verdad? Esto se da más que todo normalmente en el tránsito de mercancía, ¿verdad? Sobre todo cuando vienen del exterior, ¿verdad? Que ingresan, que se transportan de un país a otro, de un territorio aduanero a otro territorio aduanero. Ahí el riesgo que puedan correr estas mercancías como consecuencia, o estos bienes como consecuencia del traslado de un lugar a otro, puede ser asegurable. Y de eso se trata el seguro de transporte. O sea, se aseguran los bienes que son transportados en una unidad de transporte de un lugar a otro. Entonces, acá lo importante es también que la compañía se debe de asegurar, la compañía aseguradora, de que estos bienes se encuentran en las condiciones establecidas, ¿verdad? Porque si estos bienes o esta mercadería ya trae defectos, entonces no va a responder la compañía aseguradora. Pero el objetivo de este seguro es asegurar contra los riesgos que amenazan al interés del asegurado, no solo durante el transporte de las mercaderías,
sino también en los momentos anteriores o posteriores al traslado de los efectos. ¿Quién se va a hacer cargo de este seguro? Ahí va a depender de helicópteros que hayan contratado. Puede ser que lo pague el exportador o el importador. Y entonces decíamos que de este seguro quedan excluidos los deterioros originados por los vicios propios de la cosa o por el transcurso natural del tiempo. En esos casos, la empresa aseguradora se puede negar a pagar la indemnización, pero debe de justificarlo judicialmente, es decir, debe de probarlo. Por eso es que es importante los peritajes. Entonces, en la póliza debe designarse la calidad específica de los efectos asegurados. Se puede dar un seguro de transporte por uno o varios viajes. Normalmente en estos tipos de empresas de transporte, ¿verdad? Se contratan seguros por varios viajes, ¿verdad? Varios viajes del mismo tipo de producto o por un solo viaje. Si son varios viajes y se produce un evento que pueda le pueda causar daños a la mercancía, entonces el pago de la indemnización se va a dar hasta que termine el plazo del seguro. Así se establece. El seguro de transporte puede contratarse por uno o varios viajes. En este segundo caso, el asegurador responderá por los daños que sufran los efectos transportados en cada uno de los viajes, sin que el contrato termine por el pago de la indemnización, si después de un siniestro han de continuar los viajes. Vaya, entonces aquí la situación es que se contrató un seguro por varios viajes y uno de esos viajes hubo un evento que tuvo como consecuencia el daño en la mercadería que se venía transportada, entonces la compañía aseguradora debe de responder. Debe de responder. Porque él puede asegurarse varios transportes o puede hacerse por un año, todo lo transportado en un año. Entonces, cada vez que exista un evento que no sea perjudicial para las mercancías y que no sea por negligencia del transportista, pues entonces la compañía aseguradora deberá de responder por esos daños y perjuicios que se puedan ocasionar. Luego tenemos del artículo 1428 al 1432 el seguro de responsabilidad. Nos dice el artículo 1428. El seguro contra la responsabilidad atribuye el derecho a la indemnización directamente al tercero dañado, quien se considerará como beneficiario del seguro desde el momento en que se origina la responsabilidad del asegurado. En caso de muerte del beneficiario, su derecho a la indemnización se transmitirá a sus herederos, salvo cuando el contrato señale las personas a quienes debe pagarse la indemnización sin necesidad de aceptación de herencia. Dice el 1429, los gastos que resulten de los procedimientos seguidos contra el asegurado estarán a cargo del asegurador, salvo convenio. En contrario, ¿en qué consiste este seguro? Aquí lo que se cubre son daños ocasionados a terceras personas por el asegurado. Es decir, el asegurado ocasionó el daño en el ejercicio de un determinado cargo, de una determinada profesión o el ejercicio de una determinada actividad. Entonces, por eso se contrató este seguro de responsabilidad. Esto significa que va a ser la empresa aseguradora
la que va a pagar los daños que el asegurado ocasione a terceros. Eso es lo que, digamos, el objeto de este tipo de seguro. El asegurador queda obligado a indemnizar al beneficiario por las pérdidas que le ocasione la irresponsabilidad del asegurado, a cubrir los gastos que ocasione los procedimientos judiciales que se sigan contra el asegurado y, en su caso, hacerse cargo de la defensa del asegurado, siempre que éste le proporcione los datos necesarios para ello. En estos casos, el aviso del siniestro debe darse inmediatamente que se reclame al asegurado el pago de su responsabilidad. Entonces, aquí estamos hablando de que este seguro cubre daños a terceros que son ocasionados por el propio asegurado. Y entonces es la compañía aseguradora la que efectúa el pago mediante indemnización de esos daños. En eso consiste el seguro de responsabilidad. Tenemos el seguro de crédito. El seguro de crédito en realidad lo que está haciendo es proteger al acreedor contra la insolvencia de sus deudores. Es decir, este seguro lo va a contratar un acreedor. Tiene por objeto proteger al asegurado contra el riesgo que sufre por insolvencia de sus deudores. Entonces, el asegurado en este caso es el acreedor. Y este se protege contra pérdidas habidas en su cartera por falta de pago de sus deudores. Acá la compañía aseguradora va a efectuar el pago de la indemnización cuando el acreedor no pueda recuperar los créditos. No los puede. Aquí no existe prisión por deudas en nuestro país, ¿verdad? Lo prohíbe la Constitución. Si el acreedor se ve imposibilitado a recuperar los créditos que están asegurados porque los deudores no tienen los bienes suficientes para responder, entonces en esos casos va a responder la compañía aseguradora. Puede ser que un empresario, una sociedad se fue a la quiebra o una persona natural es insolvente, se está practicando un concurso de acreedores, un embargo, y no tiene bienes para responder. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, la compañía aseguradora va a pagar, pero esta se subroga en las acciones del asegurado, es decir, puede ejercer el derecho a repetición en contra del deudor. Tiene derecho a inscribirse en la quiebra o en el concurso o a participar en el arreglo motivado por la suspensión de pago, la compañía aseguradora. Pero ¿cómo se llama? El acreedor, pues sencillamente contrató el seguro, no pudo recuperar sus créditos y entonces la compañía, por insolvencia de sus deudores, y la compañía aseguradora deberá de responderle. Luego tenemos a la inversa, el seguro de deuda. El seguro de deuda, aquí es a la inversa. Este es un seguro a favor del deudor, que por circunstancias imprevistas no puede cumplir con sus obligaciones o con un crédito. Y entonces, acá, bueno, va a responder la compañía aseguradora. Tiene por objeto proteger a un deudor contra circunstancias imprevistas que le impide pagar un crédito a su cargo. En consecuencia, el asegurador tendrá la obligación de pagar la deuda en caso de que ocurra el evento asegurado, que normalmente es la muerte del deudor, la de un tercero u otro hecho susceptible de menoscabar económicamente el patrimonio y las rentas del asegurado.
Bueno, acá lo que sucede es que quien contrata este seguro lo que quiere es liberar a sus herederos de el cumplimiento del pago de esa deuda. Y entonces por eso contrata ese seguro. Y será la compañía aseguradora la que se va a encargar de efectuar el pago de la misma deuda, siempre y cuando ocurra el evento asegurado. Tanto el seguro de crédito como el seguro de deuda últimamente son muy utilizados por los bancos, ¿verdad? Cuando usted hace un crédito, contrata un crédito bancario, ahí siempre hay un seguro de deuda. ¿Y en qué circunstancias? O un seguro de crédito. ¿En qué circunstancias la aseguradora puede responder? Despiden al trabajador, despiden a la persona y entonces cuando es despedida, pues el asalariado solo tiene, ¿cómo se llama? Su único ingreso son o vive de su salario. En esos casos, hay que informar inmediatamente al banco. Pero también aquí estamos hablando de personas que pueden ser comerciantes o puede ser un profesional, ¿verdad? Que sus ingresos son producto del ejercicio de la profesión liberal, ¿verdad? Y tiene deudas, pero no quiere heredarle esas deudas a a sus herederos en caso de muerte. Entonces contrata un seguro de deuda. Tenemos del artículo 1439 al 1440 del Código del Comercio. Del 1439 al 1440, dos artículos nada más. El seguro de vehículos automotores, ¿no? Eh, Desde hace algunos años se ha querido imponer este seguro eh, a toda persona que tiene vehículo y que anda su vehículo por las calles, ¿no? Porque este seguro comprende no solo daños al vehículo en sí por un accidente que se pueda dar o un evento que esté cubierto por el seguro, sino contra la persona también, ¿verdad? Contra daños contra terceros, ¿verdad? Daños contra terceros. Y cuando, por esos motivos, comentaba yo en la clase anterior que a veces hay un accidente de tránsito en el que están involucrados vehículos y ahí se quedan esperando que llegue la aseguradora, ¿verdad? Ahí se quedan esperando porque tiene que llegar la inspección de la aseguradora. Entonces, tiene por objeto proteger al asegurado contra los daños que sufra su vehículo o contra las indemnizaciones que tenga que pagar por daños causados en propiedad ajena o a terceras personas. Obviamente que aquí también, ¿verdad? Se exige que no exista negligencia. Dichos daños suponen que se causen dentro del uso adecuado y normal del vehículo. Así debe ser, ¿no? Entonces aquí se comprende todos los daños que se causen al vehículo por accidentes propios del automovilismo, deterioros ocasionados por robos o por causas naturales, ejemplo, un rayo, y aquellos que se causan con motivo de huelgas, situaciones que se puedan dar en la calle, ¿verdad? A veces se ha visto que les pegan a los parabrisas de los vehículos y quiebran los vidrios. ¿De qué no responde el asegurador? No responde de los accidentes que sobrevengan por sobrecargar el vehículo o por el uso inadecuado del mismo, ni tampoco por asumir el asegurado riesgos extraordinarios como cuando utiliza el vehículo en carreras, competencias u otras parecidas. La indemnización se limita al valor de los daños ocurridos en el vehículo, de los ocurridos personalmente al asegurado y de los causados a terceros.
ya sea en su propiedad o en sus personas. Entonces, la compañía aseguradora no responde por el valor de daños causados en bienes de propiedad del asegurado que vayan dentro del vehículo que sufre el accidente, así como los causados en bienes pertenecientes a familiares del asegurado y a personas bajo su custodia. Es decir, en el seguro queda comprendido solamente daños al vehículo, al asegurado y daños a terceros. Eso es lo único que incluye. No incluye lucro cesante. Si yo utilizo un vehículo, un pickup, lo tengo asegurado y lo utilizo para el transporte de personas o para hacer viajes de mercancías, etcétera, etcétera. Ese tipo de actividad no está comprendida. Entonces, por eso dice el lucro cesante no está comprendido. O sea, las utilidades que yo pueda percibir por una actividad determinada. Ni tampoco el desgaste que sufre el vehículo por depreciación y cosas de ese tipo. Salvo pacto que hayan establecido las partes. Tenemos el seguro de navegación del artículo 1441 al 1456 del Código de Comercio. Seguro de navegación. Aquí estamos hablando de naves, ¿verdad? De barcos. También comprende la vía aérea. Se pueden asegurar las naves, las cosas transportadas en las naves. Cuando hablamos de nave, hablamos de un barco, hablamos de un avión. Inclusive las personas que toman pasaje en una nave determinada. Vaya, en el caso de la nave, si se asegura, se aplican las reglas del seguro de vehículos automotores, adecuadas a la naturaleza. No es lo mismo un barco que un... Si se aseguran cosas transportadas, se aplican las reglas establecidas para el seguro de transporte. Y se aseguran personas que van de pasajeros en la nave, se aplican las reglas del seguro de personas, en lo que sea aplicable. Se puede hacer, combinar en una sola póliza el seguro de nave y el de las cosas transportadas. Pero en ese caso se deben detallar los bienes que se están transportando. Y este seguro aplica no solo a la navegación marítima, sino que también a la aérea, al cabotaje o de alto bordo. Cuando hablamos de cabotaje estamos hablando de navegación interior en un país, ¿verdad? O navegación en la cual no se sale de la parte jurisdiccional de ese territorio. Y de alto a bordo estamos hablando de la navegación en el mar, ¿verdad? También se establece la posibilidad del derecho de abandono, es decir, que como consecuencia del evento, la nave, el barco, sufrió daños, puede el asegurado abandonar la nave, es decir, transferir el bien a la compañía aseguradora con el fin de que ésta le pague la indemnización, ¿verdad? Tenemos también el seguro de personas. Bueno, el seguro de personas tiene una diversidad de modalidades, ¿verdad? Estamos hablando que cuando se aseguran personas, puede haber un seguro de vida, un seguro colectivo de vida, puede asegurarse contra una enfermedad. Bueno, en una empresa, ¿verdad? Pueden haber seguros eh, como consecuencia del riesgo de trabajar en un lugar determinado o por la actividad que yo realizo.
Entonces, este seguro está constituido por hechos que dañan la vida, la integridad personal, la salud o el vigor vital del asegurado. El riesgo consiste en el peligro que dichos atributos personales puedan correr. Entonces, este seguro cubre riesgos en cuanto a riesgos personal. Bueno, cubre riesgos no en cuanto a la persona en sí, sino en cuanto al perjuicio económico que le pudo haber ocasionado el siniestro que pudo darse, ¿no? Es decir, no están parados tanto en la persona en sí, sino a la suma asegurada, porque en el caso del seguro de personas, es la persona la que contrata directamente con la compañía aseguradora. Entonces, lo que se le está indemnizando es el perjuicio económico que el siniestro le pudo haber ocasionado. Cuando hablamos de seguro de personas, como les decía en la clase anterior, es importante la edad. La edad es un factor preponderante, porque a medida que avanza la edad de una persona, las posibilidades de que pueda obtener un seguro de vida son más remotas, ¿verdad? Y además aquí, en el caso del seguro de personas, siempre es importante un, eh, un examen médico para saber cuáles son las condiciones de las personas. Entonces aquí lo que se asegura es una serie de atributos personales, ¿no?, que pueden ser asegurables. Entonces, pero lo que protege este tipo de seguros son intereses económicos que pueden haberse afectados como consecuencia del evento o del siniestro. Y tenemos diferentes modalidades, ¿no? Tenemos diferentes modalidades de seguro de personas. Seguro de personas propiamente tal, seguro de vida, seguro de accidente y seguro de enfermedad, ¿verdad? Este seguro de personas lo encontramos regulado desde el artículo 1458 hasta el artículo 1498 del Código de Comercio. Ahí lo encontramos regulado y tiene varias modalidades, ¿verdad? La primera modalidad es el seguro de personas como tal, ¿verdad? Acá estamos hablando que este se basa en una estimación económica que no depende de una valoración objetiva. O sea, aquí estamos hablando de una valoración subjetiva, ¿verdad? Porque las personas, pues, pueden sufrir o podemos sufrir diferentes tipos de accidentes, ¿no?, o enfermedades, ¿verdad? Y aquí, por eso es importante, les decía que cuando se trata de asegurar personas, la edad de la persona y el examen médico. Lo que se asegura en realidad es cualquier riesgo que pueda afectar la existencia, integridad personal o salud del asegurado. Puede contratarse con referencia a riesgos relativos a un grupo de personas y es un seguro de suma o seguro de capital prefijado unilateralmente por el asegurado al contratar la cobertura. O sea que el asegurado directamente contrata con la compañía aseguradora. Pero acá estamos hablando que si puede darse un seguro colectivo. Se da mucho en las empresas el seguro colectivo de vida, ¿verdad? Y que es un grupo de personas determinadas los que están asegurados, ¿verdad? Y ahí vamos al seguro de vida, ¿verdad? En esta modalidad, el asegurador se compromete a pagar una suma de dinero fija
que puede consistir en un capital o una renta a favor del beneficiario, sea este el último asegurado, sus sucesores o un tercero designado. Cuando suceda un determinado acontecimiento como el fallecimiento antes de cierta edad o la sobrevivencia más allá de una determinada edad del asegurado o de un tercero. Aquí se asegura la vida de la persona, es decir, y aquí, como les decía, la edad juega un papel preponderante y el dictamen médico, el examen médico. Entonces, se puede establecer un seguro de vida por 10 años y el riesgo o el evento que se asegura puede ser el fallecimiento a determinada edad de la persona o de determinada enfermedad, ¿verdad? O por un accidente de tránsito. Entonces, en estos casos, pues las aseguradoras, cuando la persona está joven, ¿verdad? No tienen mayores eh, objeciones, pero cuando la persona pasa a los 40 años, ya le preguntan, mire, usted padece de diabetes o de estas enfermedades que son comunes en las personas mayores de 40 años. Entonces, ahí el riesgo aumenta, el riesgo de fallecimiento. Y entonces, por tanto, la póliza es más alta. En estos casos, las pólizas son mucho más altas. También tenemos el seguro de accidente. Acá garantiza una prestación determinada para el caso de que suframos las consecuencias de un accidente en nuestra persona o nos asegura contra el riesgo de que nuestro patrimonio resulte perjudicado por un accidente que pueda dar lugar a nuestra responsabilidad civil. Adopta diversas modalidades: invalidez, vejez, muerte, desocupación. Aquí estamos hablando de que el más común que se da es el seguro contra accidente de trabajo, ¿verdad? A veces se aseguran por cualquier accidente de trabajo las empresas. Y que en caso de las pensiones también a veces llevan aparejados seguros, ¿verdad? De invalidez, vejez, muerte, desocupación, ¿verdad? Entonces, algunas empresas aseguran a su personal contra cualquier accidente que se pueda dar en el trabajo o cualquier accidente, que yo puedo contratar un seguro contra accidente, un accidente de tránsito, etcétera. Y cuando ocurre el evento, la compañía aseguradora está en la obligación de responder. Luego tenemos el seguro de enfermedad. El asegurador se compromete a pagar al asegurado una cantidad determinada por cada día de enfermedad, con unas carencias previstas y un límite máximo de indemnización. Aquí puede suceder que se le va a cubrir los pagos hospitalarios a la persona, ¿no? Todos los gastos médicos en que pueda incurrir como consecuencia de la enfermedad, ¿verdad? Que se le pueda ocasionar. Aquí se pueden dar asistencia sanitaria. Todo ese tipo de gastos pueden estar previstos en la póliza y en esos casos la compañía aseguradora está en la obligación de responder. Vaya, básicamente hemos concluido este tema. Ya las últimas, el seguro de personas lo hemos visto más global, pero como decimos, está regulado el artículo 1458 al 1498 del Código de Comercio. Ya el día de mañana, el día martes, vamos a ver otro contrato. Este contrato de seguros es bastante amplio, pero sin embargo lo hemos tocado de manera general, ¿verdad? Y pues lo más importante lo hemos analizado. Así que espero pues que todos hayan entregado el trabajo que se les dejó y que, bueno,
se haya cumplido, ¿no? Porque ayer domingo yo publiqué las notas de la tercera evaluación. Las personas que una pregunta que les había salido mal era mandante y en el examen decía mandatario. Son 24 personas porque yo revisé cada uno de los parciales, ¿no? A estas personas yo les he sumado .60, que es lo que vale ya promediada la nota, porque si alguien tiene 7 y esa pregunta la tiene mala, es 8. Entonces, pero como es 8 por 6, ¿verdad? Por el 60%, entonces igual la pregunta vale un punto, pero al multiplicarla por el 60% me da .60. Entonces lo que he hecho es, he dejado las notas tal cual ahí en el aula virtual. No he tocado porque para no afectar a las personas que les salió buena la pregunta y que estaba incorrecta. Entonces, lo que he hecho es que al momento de subir las notas, ahí le he sumado .60. 24 personas son. Revisé todos los parciales ahí en el aula virtual y ahí ubiqué las personas que tenían mala y que habían puesto eh, mandante y le salió mala. Porque eran 3. Las personas que les salió buena, ahí no les he sumado nada. Que pusieron mandatario y les salió bueno. Y las personas que pusieron comisionista, bueno, ahí sí tienen mala la respuesta. A eso no les he tocado nada, ¿va? Porque igual, ¿verdad? Le salió mala. La cuestión es que solo voy a favorecer a las personas que pusieron mandante, que esa era la respuesta correcta. Los que pusieron mandatario, pues no les he quitado nada de puntos. Ahí está buena la respuesta. Y los que pusieron comisionistas, sí, no les he sumado los 60. Así que les aclaro esa situación, ¿verdad? Para que ustedes tengan conocimiento de la misma. Bueno, entonces gracias por su atención. Yo les voy a compartir la presentación y la clase para que ustedes la vean. Si, nos vemos entonces el día martes. Gracias por su valiosa atención. Pasen un feliz día. Bendiciones a todos. Y el día martes vamos a tocar otro tema de interés, otro contrato mercantil. Muchas gracias.